se alimentan o se polarizan, digámoslo así, se polarizan de acuerdo a esos voltajes continuos o esos voltajes positivos. Por eso es que siempre las fuentes de alimentación hay un transformador a la entrada, un puente rectificador y un condensador de estos electrolíticos. De pronto el señor no lo dijo en el video, pero eso es lo típico. Y bueno, hay muchos otros componentes como reguladores de tensión, de corriente, variadores, diferentes fuentes como las fuentes de alimentación de los computadores que manejan más 12, más 5, más 1.2 o más 3.3 voltios y a diferentes ratas de corriente, o sea, diferentes magnitudes de corriente o capacidad de corriente de cada una de esas salidas. O sea, son fuentes de alimentación de salida múltiple, o sea, de múltiples voltajes, múltiples corrientes. Entonces, estos que recordemos son los cristales de cuarzo y bueno, los circuitos integrados, los transistores, unos de potencia que manejan más voltaje y más corriente y unos pequeños que son, recordemos que los transistores normalmente se distinguen por 3 pines, ¿sí? Tra de tri, tran de tri, de 3 pines. Pero no solamente estos podrían ser transistores, pueden ser transistores tipo bipolar, monojuntura, unijuntura, hay mucho tipo de transistor, transistor MOSFET, también hay triacs, que son para corriente alterna, hay diacs, hay SCRs, que son para corriente directa, y también vienen de a 3 pines, o sea, que podríamos asimilar esto con transistores, tiristores como triacs, SCRs, transistores de potencia MOSFET, etcétera. Entonces, es bueno que ustedes lo sepan porque en realidad en el camino de la electrónica, también como en cualquier rama, el universo es casi que infinito a nivel de componentes. Y eso desde el punto de vista conceptual, pues, de lo que es los componentes electrónicos. Nos falta ver un poquito la parte de los transformadores, los inductores y los capacitores, más que todo en las unidades de medida. Y ahí entonces yo me voy en la parte de retroalimentación, de pronto la voy a hacer un poquitico más larga para que miremos esto de las medidas de los condensadores y de los inductores, porque hemos visto las medidas de las resistencias y la famosa ley de Ohm que manejamos, perdón. Buenas tardes, Sanji, ¿cómo le va? Entonces, ahí pues me detendré un poquito en esa parte. En cuanto al taller, pues yo voy a compartirles entonces, digamos, el link que les di la semana pasada para que ustedes también lo tengan presente, que hay varios enlaces pues muy útiles para ayudarlos en la solución de las bandas de colores de las resistencias. Y básicamente era como si tenían dudas de cómo se encontraba los valores para las resistencias, pues básicamente uno tantea con los colores en este programa para validar si está bien o está mal. Digamos que en el primer caso, en el numeral 1.1 del taller, se pedía que fuera una resistencia, que diera los colores para una resistencia de un ohmio, ¿cierto? Entonces, un ohmio debería ser aquí marrón, que nos dice 1, ¿cierto? Negro. Y entonces si yo tengo marrón que es 1 y negro, negro sería 0. Entonces 1, 0. Pero para que valga 1, ustedes ya la mayoría se dieron cuenta que la tercera banda debe ser dorada para que como que no tenga en cuenta esta cifra. Entonces diga simplemente el valor es de un ohmio. Y el valor de la tolerancia, que es 2%. Para que sea un 2%, entonces el valor debe ser el del color rojo, ¿cierto?
Entonces uno se viene acá y automáticamente nos dice que entonces la resistencia es de 1 ohmio con un 2% de tolerancia. Y así para todos los casos. En el caso de los puntos 2, yo ya inclusive subí ahí en plataforma los valores. Algunos se equivocaron en pequeñeces, digámoslo así. De pronto la parte de la tolerancia repetía mucho 5% o 10%, cuando lo que se preguntaba era otra cosa. Y alguno de pronto se equivocó en una de las bandas para el valor, entonces pues simplemente ese punto no se lo estuve en cuenta. Como eran bastantes ejercicios, 5 de colocar, digamos, en los numerales 1, 1, que era hallar los valores de las resistencias de acuerdo a los colores, y el número 2, que es colocando el valor, colocar las bandas. Igual este programa le sirve para todo, o sea, le sirve para uno o para el otro. Entonces, en el caso de que le den a uno el valor, uno tantea, por ejemplo, en el caso de esta de la 2.1, que es 2 ohmios, entonces aquí yo tendría que cambiar el por el rojo, que vale 2, ¿cierto? Y mire, quedaría roja, negra, dorada. Y la tolerancia dice que en el 2.1 es del 2%, o sea, que quedaría prácticamente como está acá. Entonces, con este programa podríamos hacer casi cualquier cosa que tenga que ver con las resistencias. Obviamente, si uno se aprende las bandas de colores, es muy fácil sin necesidad de ningún programa decir que el marrón es 1, que el negro es 0, perdón, que el negro es 0, que el marrón es 1, café, que el rojo es 2, que la naranja es 3, que amarillo es 4, que verde es 5, que azul es 6, que violeta es 7, o morado, pues como decimos, que gris es 8, que blanco es 9, que en las tolerancias cuando tenemos dorado, que es la cuarta banda, es 5%, que cuando tenemos plateados 10%, un 10% de tolerancia hacia arriba o hacia abajo del valor nominal encontrado. Eso por un lado. Y por otro lado, quería recordarles que uno puede físicamente con el tester, con el multímetro digital, medir entre terminales la resistencia de carbón. Hoy día que son de película, que son esas negritas que les mostraba, que es como un rectangulito pequeñito superficial que se conecta sobre las placas, y directamente medir con el ohmímetro, con el tester digital, la parte de resistencia, que recuerde que para medir resistencia es en paralelo, o sea, en los extremos del dispositivo, sin energizarlo, o sea, sin corriente. Ojo que para medir resistencia es en paralelo, pero sin corriente. Medir voltaje es igualmente en paralelo, pero con corriente, o sea, el equipo o el elemento energizado. Y que para medir la corriente es como abriendo el circuito en medio por donde pasa la corriente por el elemento, introduciendo un amperímetro, ¿cierto? Eso por un lado, desde el punto de vista del tester o el medidor digital. Obviamente cuando medimos cables para continuidad, porque hay veces que muchas veces los cables de los equipos eléctricos o electrónicos están abiertos porque siempre los jalamos o los tiramos y se van cediendo con el tiempo y se rompen internamente. Entonces, para medir la continuidad de los cables es sin energía y con el ohmímetro, con el tester digital en la opción de ohmios de resistencia, en la mínima escala, o en esa opción que tiene como unas medio circulitos que indican que tiene un zumbador, un buzzer, y con eso podemos medir la continuidad de los cables, como para verificar los cables de conexión a los equipos, para validar de que no estén abiertos internamente. Entonces eso como una consigna que ustedes deben tener presente cuando en la parte de los equipos de cómputo, switches, enrutadores, computadores, portátiles, adaptadores de corriente, necesiten hacer alguna validación de por qué no está encendiendo el equipo. Entonces, eso por ese lado. Yo creo que, pues en general les fue muy bien en ese taller, realmente era sencillo, y con ese link que yo les compartí, pues ahí podían validar las, mmm, las, las inquietudes de las respuestas de cada ítem que se preguntaba. Entonces nos vamos a ir aquí a la plataforma nuevamente, como a tratar de completar esa parte que les había dicho. Permítanme, yo les comparto aquí nuevamente
el módulo de la asignatura y nos adentramos un poquito como en la parte interna de los equipos. Yo me atreví, y eso fue una como discusión o en la temática de si metía otro equipo electrónico diferente, pero me decidí meter un enrutador inalámbrico Wi-Fi para verlo por dentro, que digamos básicamente la práctica que hace aquí el señor es que cómo se destapa, que no hay necesidad de romperlo, que esta tarjeta viene toda completa y aquí están todos los componentes y que están los puertos de conexión. Básicamente es como el desarmado. Entonces, como les decía, pues lo cito acá como una práctica más en la parte de la electrónica, como para cuando un equipo está fallando y uno se decide abrirlo para ver si hay algo que está quemado, un fusible, si hay un componente que se ve averiado, o por qué no, tomar algunas continuidades o algunas validaciones con el tester digital para hacer las mediciones de los condensadores, de las resistencias, y aún así, de pronto quitándole la tapa al equipo, uno lo energiza, le coloca el adaptador, lo enciende y puede con mucho cuidado. Hay una parte en la electrónica que se las voy a enseñar aquí didácticamente sin necesidad digamos, hacerlo en vivo. Es que supongamos que está abierto este equipo y ustedes no saben dónde es el chasis. Resulta que en electrónica hay un concepto, como lo decía el señor, una parte que llaman chasis o masa, o que en el argot de simbología en inglés se llama GND. GND en inglés es ground, tierra. Entonces, todos los equipos eléctricos o electrónicos tienen una masa, un punto común de conexión. Y ese punto común de conexión es lo que denominamos chasis, masa o tierra. Entonces, todos los circuitos electrónicos tienen esa masa o punto de referencia común, que con el tester digital siempre será el punto negro, el punto común del tester, que se conecta a ese punto de masa o tierra. Si ustedes fácilmente en este equipo no lo pueden ver, supongamos que esta sería la parte metálica, entonces ahí en esa parte metálica usted pone el negro, que es el punto común, o la masa, el ground, la tierra, ¿sí? Y el positivo, que es mirando voltajes, por decir algo, para ver si el equipo está energizado o no en determinados circuitos, ponen algunos puntos del circuito, algunos equipos electrónicos que traen un pincito que se llaman TP, Test Point, puntos de prueba, para hacer las medidas de voltaje correspondiente en determinadas partes de las tarjetas. O si no lo tiene, casi siempre los circuitos integrados tienen unas marcas, como unos circulitos, que indican dónde empieza el pin 1 y dónde terminan. Entonces, dependiendo de eso, y mirando el datasheet, que les voy a enseñar hoy también cómo mira uno los datasheets por internet, que son como los datos o las especificaciones técnicas eléctricas del componente, dónde está el más, el voltaje, dónde se aplica el voltaje positivo, dónde es la masa o el punto común, el punto de tierra, y es los puntos que en últimas, cuando ya energiza uno la tarjeta, sabe el punto común, que es el punto negro, el pin negro de la punta del tester digital, y el punto de más B o de alimentación sobre ese circuito integrado para validar si le están entrando o no el voltaje a él. Entonces, digamos que eso sería como la temática fundamental que ustedes deben saber desde el punto de vista electrónico para hacer verificaciones internas dentro de los tarjetas electrónicas que tienen los aparatos o los equipos electrónicos. Y validar que tengan voltaje. Una es la validación de voltaje. A veces es validar que le esté entrando la señal adecuada, que ya es con un osciloscopio o con una punta lógica digital, en el caso que sean con puertas lógicas digitales, con puertas electrónicas. Y cuando ya son componentes y señales análogas, entonces con un voltímetro en la parte de voltaje en corriente alterna, o con el osciloscopio como para ver las formas de onda. Eso como una introducción, digámoslo así, que tiene que ver con la parte de la tarjetería en la parte electrónica. Desde el punto de vista de este video, que quiero que lo veamos ahora, entonces yo me voy a adelantar un poquito y ahora me devuelvo por la cuestión del audio, porque cuando yo quito el manos libres y lo vuelvo a conectar,
como se vuelve un poquito largo el video, pues este video es como de 8 minutos, pero yo probablemente lo deje por ahí 5 o 6 minutos, lo dejo para ahora y entonces vamos a entrar más bien al link que habla de la descripción de un computador internamente. Con esto nos adentramos un poquito en lo que sería la práctica o el taller del día de hoy, que es muy sencillo, la verdad. Les haría la introducción de la guía electrónica de componentes en línea, que es para validar precisamente que uno en esa, por decir algo, en esta tarjeta electrónica de este enrutador Wi-Fi, se dio cuenta que físicamente se ve quemado un condensador, un circuito integrado con las patas como negras, como si hubiera un cortocircuito, lo hubiera averiado. Entonces uno toma la referencia, o sea, las letras que están escritas sobre el integrado, por decir algo, y con esas letras o esa descripción de ese integrado, usted bajaría acá a este enlace que yo les dejé que se llama Guía Electrónica de Componentes en Línea, online por la web, y ahí pueden buscar el chip a ver si lo encuentra o no. Ahorita como por una práctica vamos a entrar y nos vamos adentrando en el chip que lo vamos candidatizando para el taller 7 y el trabajo final, y lo miramos a nivel de características a ver cómo es que busca uno eso a través de esta guía. Y el otro ítem sería el de los simuladores en electrónica, que es como irnos adentrando también qué programas podemos usar para montar el trabajo final. Y, ¿por qué no, el práctica del taller 7? O sea, qué programas podemos usar de la electrónica y que podemos bajar free, gratis por la web para poder instalar en nuestros computadores, en nuestros equipos de cómputo y poder con eso hacer el montaje de los circuitos que queramos mostrar al final, como el trabajo final. Entonces, vamos a entrar inicialmente a este link que se llama descripción de un computador internamente. Ustedes me dirán si están viendo lo que yo estoy viendo, la parte interna de la CPU. Si no, me tocaría salirme y volverles a compartir este enlace. Entonces necesito que me validen eso. No, profe, estamos viendo la plataforma. Listo, entonces permítanme un momentico, yo interrumpo y vuelvo y abro el link a ver si ya les puedo compartir ese enlace. La parte interna del computador, correcto. Ahora sí, cierto, la parte interna de la CPU, del computador. Uno le dice CPU porque es que hay en el argot técnico se habla de CPU como todo lo que compone la parte del computador sin los periféricos como teclado, pantalla, ratón y demás. Uno habla en el argot técnico como unidad central de proceso, donde está la tarjeta madre, digámoslo así, el motherboard de un microcomputador, de una microcomputadora o de un computador de escritorio o una torre o una mini torre, ¿cierto? Entonces, esa tarjeta, que es lo que llamamos nosotros la CPU, es la que el gabinete del computador tendrá o se hacen las diferentes conexiones de cables, conectores, por un lado, por el otro. Una cosa que hay que recordar es que cada computadora es distinta una de otra de acuerdo al tipo de tarjeta, al tipo de procesador, tipo de memorias que usa, velocidad del procesador, velocidad de las memorias, tipo de puertos o interfaces de conexión para diferente tarjetería. Digamos que esta sería una tarjeta típica, una tarjeta madre típica de un computador de sobremesa, un desktop, por decir algo, o de una torre o mini torre. Entonces, digamos que tendríamos la parte del bus de datos que trabaja en conjunto con el bus de direcciones para transportar los datos a través del computador. El tamaño del bus de datos puede ser de 16, 32 o 64 bits. Hoy día ya no usamos las conexiones tipo IDE o PATA, que son tipo paralelo, sino SATA. SATA quiere decir Serial ATA, y es un cablecito que puede ser verde, azul, rojo, como el que se muestra acá, que es la conexión desde la tarjeta madre en el puerto SATA 1 o puerto SATA 2,
de la mainboard, de la tarjeta madre, hacia los diferentes periféricos. En este caso puede ser la memoria del disco duro, el disco permanente, o hoy día como los SSDs. Hoy día más aún en los equipos más modernos como las memorias Optane que usa Intel. Bueno, en el cable de datos IDE, que es un cable típico, como les decía, tipo paralelo, generalmente de color gris, tiene una bandita roja en una esquina, como para decir que ahí está el pin 1, que se utiliza para conectar hacia la placa madre y los dispositivos de almacenamiento, cuando tratemos de esos equipos ya más antiguos, digámoslo así. Obviamente los equipos, en los microcomputadores, digamos que uno no usa este tipo de cables, ¿no? Esto se usa más como para las tarjetas madres, como les decía, para los desktop o los computadores de escritorio, torres o mini torres. Se pueden usar también para conectar no solo a discos duros, como los cables SATA, sino también a los distintos dispositivos de lectura y escritura como los DVD, que ya también están, digamos, casi que en desuso, aunque muchos equipos todavía de 5 años hacia atrás venían con esos equipos. Obviamente los equipos servidores, como ustedes bien lo saben o lo sabrán algunos de ustedes, vienen inclusive hoy día con unidades de DVD, de escritura y lectura, por cuestiones de respaldo y de sacar backups y de configuraciones y de instaladores también. Aquí tenemos como la configuración, digamos, de los cables SATA, que si lo vemos comparado con el cable IDE o PATA, pues este típicamente puede manejar 40 pines, y este pues, como ustedes lo pueden ver aquí, puede manejar 2, 4, 6, 8 pines, que por ser serial ATA, o sea, ATA serial, pues maneja menor número de pines, obviamente, que el de conexiones paralelas. Los disipadores de calor, todos los componentes en electrónica, como lo mostrábamos en el video la semana pasada ilustrativo, se usan para esos componentes que disipan bastante calor, como los transistores de potencia, que nunca han quedado en desuso, porque precisamente manejan voltajes y corrientes altos, y en un chip o un circuito integrado a veces no maneja todas esas corrientes, y para eso entonces se coloca, algunos lo tienen, otros no, entonces se usan más bien los transistores de potencia, sea MOSFET, que son muy usados hoy día, y sirven este disipador para evacuar el calor. Recuerden que a nivel de disipación de calor, el color negro es un gran absorbedor de calor. Entonces muchas veces uno encuentra el disipador de calor de color aluminio, y muchas veces los ve pintados de negro porque absorbe mucho más fácil eso, el calor. Los discos duros. Ya hoy día los discos duros, o sea, los hard disks, los discos magnéticos, son giratorios. Normalmente vienen 2, 3 discos y unas agujas que son micrométricas, que cuando el disco está girando, está energizado, entonces pues ella va barriendo las pistas, los surcos. Recordemos que esto trae unos sectores, unos clústeres y unas pistas y unas cabezas, de acuerdo al número de cabezas, cilindros, sectores, uno puede determinar también el tamaño de los discos duros. Y hoy en día, por el factor de forma, o sea, por la forma física, los discos SATA de 2.5 pulgadas, que se usan mucho en los computadores o microcomputadores, ya vienen los dispositivos SSD, dispositivos de estado sólido, de esa forma, de ese factor de forma como si fueran SATA, aunque hay una variante que se llama M2 y NVE. Entonces, en cuanto a las fuentes de poder, como les había dicho, son fuentes de salidas múltiples de voltaje y salidas múltiples de corriente, porque los computadores se alimentan a sus diferentes voltajes, más 12, menos 12, más 5, menos 5,
más 3.3, más 1.25, etcétera, diferentes voltajes, y esas fuentes lo manejan así. Entonces, una fuente de poder de un computador de tipo escritorio, torre o mini torre, que más o menos tienen esta forma, maneja múltiples voltajes y corrientes. En una memoria, ya para las memorias RAM, digámoslo así, hoy día se maneja el estándar DDR4 y ya vienen las DDR5 inclusive. Hasta ahora, yo no sé si ustedes sabían, desde el punto de vista de tecnología, los fabricantes en hardware ya tienen adelante una tecnología y no la sacan al mercado hasta que no están agotadas en los mercados la anterior tecnología. Entonces ya, por ejemplo, se está desplegando fuertemente aquí, por lo menos en nuestro medio, las DDR4, pero las DDR5 ya existen. Es como los microprocesadores. Yo recuerdo cuando estudiaba que se hablaba de los microprocesadores 80-186, 286, 386, y ya se sabía que iban a venir los microprocesadores Pentium. Y llegó el microprocesador 8486, pero ya se sabía que iba a llegar. Pero históricamente eso pasaron 2, 3, 4, 5 años antes de que llegaran. Ahora lo que pasa con la tecnología es lo mismo. Ya están adelante en la fabricación de dispositivos, pero no lo sacan hasta que no se están agotando las existencias de la última existente. Entonces ya hay DDR4 ampliamente ya difundida en el mercado, que obviamente pues manejan unas ratas de transmisión mucho más altas que las de DDR3, aunque algunas se asemejan. Y hay que distinguir también que hay memorias DDR, memoria RAM, tanto para microcomputadores como para computadores de escritorio, torre o mini torres, por el factor de forma precisamente de esas tarjetas madre. No es lo mismo obviamente el tamaño, el factor de forma de una tarjeta madre de un microcomputador de X marca con la de otra, o con una tarjeta madre de una torre, una mini torre o un computador de escritorio de stock. La tecnología, pues básicamente lo que avanza es en tamaño, o sea, el tamaño cada vez es más pequeño, más miniaturizado, y por otro lado, más compacta en el sentido del encapsulamiento, todo como más 1, 2, máximo 3 integrados, y el resto son los componentes discretos, que son la resistencia, los condensadores, los reóstatos, los contactos, los relevos, etc. Bueno, y los circuitos integrados, obviamente, que pues en una tarjeta madre tenemos una diversidad de componentes como los discos duros, la CD-ROM, las conexiones hacia ella también a través de los floppy drives, que ya totalmente están en desuso, los zip drivers también, las conexiones a red, muy utilizadas hoy día, sí, siguen vigentes, los modems, que son los moduladores de moduladores, o los códecs, codificadores de codificadores, las tarjetas de sonido, las tarjetas de video, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la tarjeta madre, tenemos el socket, que es la parte donde se aloja el circuito integrado, que es el microprocesador como tal. Podríamos decir que en una CPU, el corazón de la CPU es el microprocesador, ¿cierto? Circuito integrado del microprocesador. El socket de la CPU, y es distintivo, las tarjetas madres se distinguen por un número característico y de acuerdo a unos fabricantes que son MSI o ASRock u otras marcas, bueno, AMD también, hay ASRock también, MSI, las Intel, etcétera, etcétera. Y los controladores de teclado, los controladores de acceso directo a memoria, esto se llama DMA, DMA es acceso directo a memoria, que tiene mucho que ver en la parte del firmware. Yo no sé si ustedes conocen el término firmware. Hay una cosa que se llama el software, otra cosa que se llama el hardware y otra cosa que se llama el firmware. El software es la programación, el hardware es los componentes físicos, la parte dura, digámoslo así. Y el firmware es como un intermedio entre hardware y software, es como unas componentes que ya vienen preprogramados, digámoslo así. El firmware son los chips o los componentes electrónicos que vienen preprogramados para cumplir con unas funciones específicas. Muchas veces esos firmware pueden ser
pueden ser actualizados, por decir algo. Las memorias BIOS, que son la memoria de programación de entrada y salida para que el computador arranque, trae su propio firmware y uno puede actualizar ese firmware de las BIOS. Por ejemplo, para que en una tarjeta madre reconozca un procesador un poco más avanzado, o una tarjeta de memoria RAM DDR, DDR1, DDR2, DDR3 o DDR4, si lo permite obviamente por la fabricación esa tarjeta madre hacer esa actualización. O en los modems inclusive también traen su propio firmware. Uno puede actualizar un modem viejo para cumplir con unas funciones más avanzadas y convertirlo, por ejemplo, en un repetidor de señal inalámbrica Wi-Fi. Eso es el firmware, digámoslo así. Es como un software empotrado en los componentes. El firmware es un software empotrado en unas memorias o componentes, que son unas memorias EEPROM, E cuadrado PROM, programables. Porque recuerden que una memoria ROM es solamente de lectura, pero PROM quiere decir una memoria programable. Los buses de expansión, hardware, que son PCI, PCI Express, etcétera. Las memorias ROM BIOS, muy característico, como les decían, las CMOS BIOS de la tarjeta madre para el inicio del computador y reconocimiento de todos los componentes de esa misma tarjeta y de los periféricos, para que arranque adecuadamente el computador. El controlador de la caché, la memoria caché, que también son memorias firmware, que hoy día también son mucho más avanzadas, ya inclusive caché L4. Normalmente y típicamente conocíamos en los primeros computadores eran L1, eso evolucionó a L1, L2, luego L1, L2, L3 y ya inclusive caché hasta L4. Y sus memorias también la capacidad ha aumentado. En los procesadores es un circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso de un ordenador. Es el chip como tal, lo que les decía, el chip, el circuito integrado, que puede ser AMD e Intel. Pero ojo, ya ahorita me ha tocado hacer un adendo en la asignatura de arquitectura de computadores, donde ya no solamente estoy hablando de Intel y AMD, sino también de los otros chips que son los ARM. Ustedes, de pronto a alguno les suena mucho ARM, los microprocesadores de los celulares, ¿cierto? Entonces, muchos circuitos celulares ya usan masivamente microprocesadores ARM, que es la tecnología que está de moda hoy día. Y en los computadores Macs, los Apple Macs, iMacs, Books, MacBooks, para este año 2021, Apple no es que se haya divorciado, pero sí, prácticamente se está abriendo de Intel, porque Apple solo usaba microcomputadores, chips de microprocesadores Intel. Ahorita se hizo una nueva negociación con ARM. Entonces, aquí típicamente se muestran los de Intel, pero pareciera que están perdiendo la carrera en este año 2020, Intel y AMD con ARM. En cuanto a las ranuras PCI, pues tenemos las ranuras PCI, PCI Express, que son un poquito más pequeños, pero digamos que esta es la ranura típica PCI. Y se trata de un tipo de ranura de conexión para tarjetas de aplicación que se encuentran en la placa base del ordenador, que originalmente venían a 16 bits, luego en la evolución se llegó a 32 bits, y hoy día pues la mayoría de computadores todos usan con microprocesadores de 64 bits, todas las interfaces a 64 bits. Como los mismos celulares, ya los celulares vienen, los microprocesadores de los celulares a 64 bits. En las ranuras IDE, pues típicamente en una tarjeta madre, las ranuras IDE para las placas base de las antiguas tarjetas madres para las desktops, los torres o mini torres, que son puertos tipo paralelo. Aquí típicamente también se pueden ver como la ranura SATA, como les decía, que son unos conectores más pequeñitos. Él tiene como su forma de enganche para anclarse directamente a los puertos de esas tarjetas y conectar al periférico correspondiente, sea el disco duro, el DVD, en fin. Las tarjetas de expansión también,
Como su nombre lo dice, son componentes que tienen como función principal expandir las funciones o servicios de una computadora. En la actualidad se clasifican por el tipo de zócalo. El zócalo en inglés es, zócalo para nosotros en español es socket en inglés, socket. Socket es las ranuras donde se insertan esas tarjetas, ¿sí? Esto quiere decir que existen tarjetas de expansión tipo ISA, antiguas, súper antiguas. Yo trabajo con todas esas tecnologías, ISAs, PCI, PCI Express, CNR y AGP. Pues hay un dicho popular que dicen muchos que el peor pecado que uno puede cometer en la vida, en la normalidad, sea a nivel técnico, a nivel profesional o en la vida cotidiana, es no conocer la historia. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. No sé si han escuchado ese dicho. Lo mismo pasa con todo, en cualquier asignatura, en cualquier área de la tecnología. Es bueno conocer los antecedentes y la historia de por qué se llegó hasta acá. Y ahí está el historial de los componentes. En cuanto a las tarjetas de red permiten a la computadora conectarse con otras PC, computadores personales, para compartir y utilizar programas y recursos de otro equipo. Se utilizan en cibercafés, intranets y para la comunicación de dos o más equipos entre sí en general, en los centros de cómputo, en las oficinas, en las corporaciones, en los supermercados, en las grandes superficies. Pueden trabajar a velocidades que van desde los 10 megabits hasta los 100 megabits por segundo. Pero ojo, ya las tarjetas de red de los computadores y de los microcomputadores ahora vienen en función giga. Estas tarjetas ya no son en 100 base T, que son 100 megabits por segundo, sino puerto giga. Normalmente 1 gigabit por segundo. Y las más avanzadas vendrán hasta 10 gigas, 10 gigabits por segundo. Unas grandes velocidades de transferencia de información. Las tarjetas de sonido se usan mucho también en las torres, mini torres, desktops, servidores, que usan, por ejemplo, en esta conexión aquí, como se puede ver, para una ranura PCI o PCI Express. Las tarjetas de video también, muy en boga hoy día, sobre todo a los aficionados a los juegos, a los gamers. Recuerde que hay equipos de cómputo también gamers, que son llamados así, gamers. Se pueden configurar tanto en torres, mini torres, desktops, y ya vienen microcomputadores es tipo gamers también. Son equipos muy potentes donde manejan una gran capacidad de memoria RAM, un buen almacenamiento masivo, y la parte gráfica de pronto es lo que los potencia aún más, donde las graficadoras ya no vienen solo de 2 gigas, sino de 4 gigas para arriba. O sea, podríamos decir que un buen equipo gamer o un buen equipo a la luz del día de hoy tiene tarjeta graficadora mínimo de 2 gigas. 2 gigas de capacidad de almacenamiento, ¿no? De manejo de almacenamiento. Es como una memoria adicional. Pero los que realmente son más potentes son de 4 gigas para arriba. Ya se está hablando de un estándar no de 4, sino de 6 y de 8 gigas. Esos equipos son bastante costosos, porque un equipo microcomputador, una microcomputadora, una notebook de tipo gamer, la más económica puede costar 2.500.000, 2.800.000. Y de ahí para arriba lo que ustedes quieran. Hay de 5, de 7, de 8, de 10, de 12 millones de pesos. Bueno, y tenemos las tarjetas USB también, que es como interfaces, también pueden ser por esos puertos o interfaces de conexión PCI o PCI Express para la conexión de los diferentes periféricos. Las tarjetas madre, además de poderse conectar los puertos USB, de pronto se averiaron los puertos USB que traía empotrados directamente sobre la tarjeta madre, entonces usted podría reemplazar esos puertos USB con una tarjeta de puertos USB por esa interfaz PCI o PCI Express. La unidad de DVD, que se usa más que todo hoy día en servidores y algunos equipos ya heredados, digámoslo así, que manejan inclusive algún estándar de grabación como el Blu-ray para películas en alta definición.
Los ventiladores, que en el argot técnico los llamamos los cooler, los enfriadores. Cool de inglés no es cool de bacano, sino el cool de enfriamiento. Entonces, los cooler, los enfriadores. O los fans, los ventiladores. Que muchas tarjetas madre se colocan directamente sobre esas, sobre encima directamente del microprocesador, por decirlo redundantemente ahí. Aquí pues hay un videíto también que nos lleva a la parte, y la famosa pila. La pila, que es una pila de níquel cadmio, que normalmente trae una referencia que es CR2032, que se introduce en las placas madre, más que todo esto estamos hablando de una placa madre, de una torre, mini torre o desktop, para manejo de la memoria BIOS. Recuerden que cuando uno quiere, el computador a veces se bloquea, no se deja programar, algún lío, entonces uno dice, no, pues hay que quitarle la pila a la BIOS de la tarjeta madre del computador para resetearla, precisamente, para dejarla en ceros y volverla como a programar, porque a veces se bloquea y no deja hacer nada en el equipo. A veces ni siquiera lo deja arrancar. Entonces, esa es la pila. En el caso típico aquí, como se muestra en esta figura de este video, es para una tarjeta madre de una torre, mini torre o desktop, computador de escritorio. Pero las pilas de los computadores portátiles son unas pepitas con dos terminalcitos que van conectados cercanamente a donde está el chip de la BIOS, digámoslo así. Entonces, muchas veces vienen soldadas y habría que desoldarlas para poder, entre comillas, resetearlas. Aunque este tema de los reseteos de las BIOS en los computadores modernos ya no es tan fácil a veces como eso que les acabo de decir. Entonces, ahí les acabo de compartir, que está ahí subido en la plataforma, permítanme un momentico, la descripción de una computadora internamente por sus componentes electrónicos, ¿cierto? Que es, digamos, el enfoque que yo le doy a la asignatura pensando en ustedes como futuros ingenieros de sistemas, que pueden trabajar en mantenimiento, en redes, en manejo en la nube, en diseño de aplicaciones, en mantenimiento de equipos, como auditores de sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, en ciberseguridad, bueno, ahorita les voy a compartir este enlace aquí en la plataforma que se llama Guía Electrónica de Componentes en Línea. En esta guía electrónica de componentes en línea es como encontrar por la web, porque antes nosotros nos tocaba comprar los libros, las guías, que eran como una especie, como decíamos nosotros en inglés, los vademecums, o sea, los manuales de reemplazos de los componentes electrónicos. Había uno que llamaba el equivalente SG, que hoy día se popularizó como NTE, que maneja como a nivel universal las equivalencias de los componentes electrónicos para poder saber sus características y en un momento determinado, cuando un equipo es muy costoso y toca repararlo, mejor que comprarlo otro nuevo, si permite repararlo por personas idóneas y calificadas. Puede ser un equipo de cómputo, una UPS, un switch o un enrutador, y sale muy costosa su reparación. Entonces simplemente las casas matrices, como en los concesionarios, si se daña una parte, dicen, no, yo no arreglo eso, cambie la tarjeta. ¿Cuánto vale la tarjeta? No, esa tarjetica le vale 3 millones de pesos. Como cuando se le daña a uno la computadora del carro. Y dice, no, bueno, eso es mejor que compre el computador interno, o sea, la caja negra. ¿Y cuánto vale esa cajita? No, pues aquí por el concesionario le vale 5 milloncitos de pesos. Y hablan de 5 milloncitos como si fueran 2 pesos, ¿no? Entonces, resulta que uno dice, uy, yo no tengo 5 millones de pesos porque el carro está parado, lo tengo que arreglar. Mamma mía. Un tarjetazo de 5 millones de pesos para cambiar el computador. Resulta que usted averigua y hay un técnico especializado que arregla los computadores de los carros. Y dice, sí, hermano, yo le arreglo esa computadora del carro,
le vale la reparación 1.000.000. Uno dice, uy, de pronto vale, me valía 5 millones nueva, la va a hacer reparar y me la garantizan, metamos la plata por el 1.000.000, ¿cierto? O 500 o 700, bueno, no sé. Y así es en todo, en la electrónica también. Como lo mismo que pasa en los computadores, por decir algo. Yo siempre he dicho, y hay una, no sería como un paradigma, sería mi concepto, como cuando usted va a hacer un préstamo para comprar un carro o un bien raíz, que el banco le dice, usted tiene que ganar para pagar la cuota mínimo 3 veces o 3.3 veces el valor de la cuota. Entonces yo aquí me devuelvo. Yo diría que en el campo de la tecnología, cuando se trata de reparar equipos eléctricos, electrónicos, o en software, en hardware, lo que sea, yo diría que si el equipo vale X cantidad de pesos, si el valor de la reparación o la configuración o el mantenimiento que me van a hacer del equipo vale hasta el 30% del equipo y yo tirando mis costos y mirando las garantías y todo, ¿vale? Se puede considerar. Pero yo diría que si el costo es del 50 o más del 50%, dese la pelea y cambia el equipo. Yo diría que en la parte de tecnología, sobre todo todo lo que tiene que ver con electrónica y bueno, y servicios de software, de hardware en general, yo aplico ese concepto. Si eso me vale hasta un 30%, yo lo considero. Por ejemplo, los equipos Mac, Apple, son costosísimos. Ahora un MacBook, yo aquí estoy haciendo esta videoconferencia por un equipo MacBook, son muy caros, pero los de hoy día son mucho más caros. Este equipo que yo tengo hoy día puede costar a la luz de hoy 12 millones de pesos. Nuevo, obviamente, ya no, pero nuevo, 12 millones de pesos, uno de los más costosos, 12, 10, 8, 6 millones de pesos. Entonces a uno se le daña el equipo. Si encuentra una persona idónea para repararlo y de pronto la reparación le demora 3 días, 4 días, 5 días, no sé, y dice, yo ese equipo lo arreglo en 1.000.000 de pesos y el equipo me costó 6, yo lo pienso y lo arreglo. Entonces, eso es como el criterio, pues, que de pronto les doy para eso. Ahorita miremos un poquito y volvámonos aquí antes del taller, que sería los simuladores en electrónica. Entonces, permítame un momentico. Yo abro el archivo. Los programas en electrónica, sí. Esto está en la plataforma. Yo directamente se los voy a compartir. Es un archivo de texto que yo lo he trabajado ya bastante, pero como para ilustrarlos de cómo irnos adentrando en el verdadero mundo de la electrónica, desde el punto de vista de la simulación. Como ustedes saben, ahora por el mejoramiento del costo y para hacer ¿cómo decir? Los equipos, o más bien, hacer en las organizaciones el manejo del costo más bajo, se usan programas. Por ejemplo, el que diseña o se dedica a hacer aplicaciones, sea por la web o para los móviles, usa Android Studio, usa, ¿cómo es que se llama? Visual Code. Y usa como esa especie de simuladores para manejar económicamente el desarrollo de las aplicaciones, en este caso de la electrónica, el desarrollo de un proyecto, el montaje de un circuito, el montaje de una tarjeta, hace las pruebas en él, que es casi como tenerla en vivo y en directo. Entonces usted sobre esos simuladores hace todo el montaje y todo el proyecto, y si le funciona ahí, téngalo por seguro que le va a funcionar en la práctica, en ese protoboard o en esa maqueta que uno hace, los montajes de los componentes con cablecitos, que monta el integrado, la resistencia, los LEDs, los condensadores, etcétera, etcétera, y los polariza adecuadamente según el diseño que tenga, a 5 voltios, 12 voltios, bueno, 12 voltios, etcétera, y lo pone a funcionar físicamente, pero primero lo monta sobre unos simuladores. En electrónica, entonces, tenemos una serie de programas donde podemos encontrar un gran listado inmenso
Yo aquí solamente traje una muestra que lo subí en la plataforma para que ustedes lo miren. Como puede ser el Arduino, no sé si han oído hablar del Arduino, que es normalmente como programar en un C modificado, simplificado, para hacer proyectos de control, electrónicos, Internet de las cosas y esto. Lo mismo el Raspberry. Yo aquí al lado, el que les mostré la semana pasada, tengo un Raspberry, que trabajamos es en Linux y en Python. Sí, estoy trabajando bastante en Linux y en Python. Ya hay otros simuladores que es directamente para el diseño de todos estos proyectos, escogiendo los componentes electrónicos y todo, como el KiCad, diseñar esquemas electrónicos e impresores. El ProfiCAD, diseñar diagramas eléctricos e hidráulicos. El PCB-Artist, para hacer las plaquetas de circuito impreso. El Logic Circuit, que es un simulador didáctico de circuitos lógicos. El CUX, que es como un diseñador simplificado también. El FreePVC para hacer las plaquetas. El FreeSync, que es el diseño de circuitos lógicos digitales. El TinyCAD, que es hacer dibujos electrónicos de bibliotecas con símbolos. O el PCB para el editor de circuitos impresos. Eso de forma genérica. Hay muchos otros. Yo les voy a resaltar aquí los que yo diría que podemos usar. Yo les recomiendo el Electric Circuit Studio. Electric Circuit Studio. Aquí de pronto se me olvidó mencionarlo en este. Voy a escribirlo acá, vamos a ver si aparece. No, no está. Entonces aquí lo podemos encabezar de este segundo listado. Podemos citar, ¿por qué le cito ese Electric Circuit Studio? Ese Electric Circuit Studio sirve para la web y para los móviles. Entonces el Electric Circuit Studio sirve para inclusive hacer el proyecto del trabajo final. Y lo pueden hacer en el móvil, sirve para la web y para móviles. Electric Circuit Studio. Bueno, está el Proteus. Yo he usado el Proteus 7.7 o el 8.8, que son profesionales. Viene con craqueadores para poder instalarlo y que funcione sin ningún problema. Porque ustedes saben que todos los programas profesionales, si usted lo instala, él le funciona por 7 días, 20 días, un mes. Y cuando caduca, usted ya no puede volver a hacer nada. Bueno, una táctica que uno podría usar al usar o al bajar los programas de muestra profesionales es usarlos en el tiempo limitado que lo necesite y antes de que se cumpla la vigencia de la prueba, desinstalarlos y no pasa nada. Y siempre que lo vaya a usar, entonces lo instala, lo usa y lo vuelve y lo desinstala. Sería como un truco. O usar los craqueadores. El multisim es de la National Semiconductor. Es muy pesado, es tan pesado, yo me atrevería a decir más pesado que el Proteus, y es profesional también para simulación análoga y digital. El NI Multisim Student, que es como una variante de ese de la National Semiconductor, que es una multinacional de fabricante de chips, de circuitos integrados. El CUX, que ya se los había mostrado un poco atrás, que es un simulador gráfico de circuitos electrónicos, gratis. Es simbolizar los elementos y dibujarlos y hacerle simulación sobre ellos. Es simple, pues. El SOL-ELEC, ideal para estudiantes de electrónica, excelente y gratis, maneja ecuaciones y fórmulas. El RESIS, excelente utilidad para estudiantes en electrónica, para manejar código, colores de resistencias. El OHM Plus, calcular resistencia y aplicar la ley de Ohm. El ORCAD, mejor herramienta para diseño de circuitos electrónicos. Pues ellos se hacen llamar así, como mejor herramienta, ¿cierto? El ORCAD. El PCB-Artist, el Cellscope, el PCB, el Liveware, etcétera, etcétera. Está otro, por ejemplo, como esta, que se llama el ProfiCAD 6.7, sencilla herramienta para construcción de esquemas eléctricos. El KiCad, muy bueno también. Yo tengo el KiCad, el Proteus 8788, el Circuit Maker, etcétera, etcétera. ¿Cuáles les recomendaría yo a ustedes? Y los voy a poner aquí arriba, para que ustedes de pronto lo vayan ensayando para instalarlos. Hay uno que se llama Crocodile, que maneja más de simbologías, al Circuit Maker. Ese lo uso ampliamente y a nivel didáctico porque es semiprofesional, es muy bueno. No tiene todo el set de componentes como lo usan
Proteus, el NI de la National y otros, pero es muy bueno. Y nos sirve para hacer el proyecto también final. Está el Electric Circuit Studio, esto lo actualizo, lo subo a la plataforma para que ustedes lo tengan ahí de primera vista. Podrían ser esos, pero ustedes si quieren pueden usar también un Proteus, si alguien se anima. Está el KiCad también. Lo que pasa es que son muy pesados, son bastante pesados en la instalación. Entonces ahí les nombro una cantidad, y cualquier cantidad. Yo tengo más o menos como unos 8 o 10 instaladores, y ustedes ahí se pueden dar cuenta más o menos qué se puede usar a nivel práctico, por ejemplo, para el proyecto. El Crocodile, el Circuit Maker, el Electric Circuit Studio, se lo recomiendo ampliamente porque se puede usar mucho también con el móvil, el Proteus o el KiCad. Eso sería... Yo tengo una pregunta. Dígame. Todos esos programas son para instalar. ¿No hay algún programa que se pueda manejar como directamente en la nube? Yo, por ejemplo, tengo un computador que es de la empresa y no me dejaría instalar nada. Sí, hay uno. Déjeme, yo reviso en mi archivo en mi archivo, porque tengo un archivo muchísimo más grande, y hay uno que se puede manejar en la web. Es gratuito, pero siempre le pide claves. Y ese computador, ese programa es chino, pero es buenísimo, es profesional. Se puede usar tanto en la web, online, como para bajarlo e instalarlo como desktop, o sea, como instalado en el equipo. Sí, correcto. Hay también para Linux, hay para Windows. Si quieren les paso y les comparto por el WhatsApp el archivo más grande donde explico como con más detalles cuáles son para Windows, cuáles son de pago, cuáles son de gratis, cuáles son para Linux, y ustedes de ahí toman los que les sirva. Sino que tomo mucho estos de muestra porque son muy fáciles de usar y fáciles de instalar y fáciles de ya darles uso pues inmediato. De estos que yo les numeré aquí, que son el Crocodile, muy útil por simbología y más, el Circuit Maker. El más sencillo de ellos es el Crocodile, pero el Electric Circuit Studio usted lo puede montar directamente sobre el celular y funciona perfecto. Y los otros, si quieren, les paso entonces por el WhatsApp, les comparto el archivo más completo que tengo más detallado, como lo que les acabo de decir, quiénes son de pago, quiénes son gratuitos, quiénes son para Windows, quiénes son para Mac, quiénes son para Linux, etc. ¿Listo? Bueno, les quería entonces compartir también esa parte. Ahorita, permítame, me vuelvo otra vez a la plataforma. Y nos faltaría entonces la guía electrónica de componentes en línea para entrar y ver un componente específico. Yo voy a hacer la práctica aquí en vivo y en directo, como para el chip que vamos a usar en la práctica del taller 7, que sería la próxima semana, y del proyecto final. Entonces, yo voy a abrir el enlace, se los voy a compartir, y el acceso en la web se llama www.nteinc.com. Ya se los voy a compartir. Entonces, permítanme, les comparto acá. Ese enlace que se llama NT Electronics, lo que yo les había dicho hace un rato, de que por historia antes se llamaba SG, la equivalencia de componentes SG, y ahorita se llama NT. Entonces, pues, como ustedes ven en este acceso de página web, tenemos una cantidad de componentes que podríamos seleccionar, como alambres y cables, herramientas y hardware, manejo térmico, medidas y pruebas, soldadura, pasta de soldadura, semiconductores, productos de potencia, componentes pasivos, optoelectrónicos, diodos LEDs, partes de disipación, heat shrink, electromecánicos como relevos, relevadores, contactores, mecanismos electromecánicos, etc. Conectores, químicos y aditivos,
protecciones de circuitos, cables y demás. Entonces, por decir algo, yo no sé y digo, no, pues yo quiero saber cómo son las características eléctricas del chip o del circuito integrado NE555. Entonces, aquí le digo, entre el número de parte. Entonces, yo le digo aquí NE555 y pincho en la lupa, a ver qué me bota. Y ahí me empieza y me saca una lista larguita que me dice N555, y esos integrados tienen variantes en letras y de todo. CFP, D, JG, supongamos, cojamos el típico NE555. Entonces miren a la derecha que es semiconductores, es un circuito integrado, y está primero chequear el stock en los diferentes proveedores que lo venden en el mundo, ¿cierto? Es un circuito integrado por allá en los años 70, imagínense, todavía tiene vigencia. Se usa mucho como temporizador. Y vamos al PDF, a ver si nos lo deja abrir. Entonces, entro aquí a lo que llamamos nosotros el datasheet. El datasheet es la hoja técnica de datos de ese componente electrónico. Mire todas las variantes que tiene en la descripción. NT955M, SM, que es un circuito integrado para temporización, circuito de temporización. Esa es la definición de ese circuito integrado. Aquí le dice la descripción, para qué sirve, las características, las aplicaciones. Se usan temporización de precisión, generación de pulsos, temporización secuencial, generación de tiempos de retardo, modulación por ancho de pulso, muy en boga hoy en día en la electrónica, PWM, modulación por posición de pulsos, generador de rampas lineales. Mire todas las aplicaciones que puede hacer con ese circuito integrado. Y aquí están las características para polarización y todo, temperaturas, voltaje de alimentación. Mire, por ejemplo, el voltaje de alimentación máximo es de 18 voltios. Quiere decir que ese circuito integrado, si usted entre la pata o el pin 8 y el 1 le pone más de 18 voltios, lo quema, lo daña. O sea que esa es la rata máxima que lo puede poner a funcionar. Lo puede poner a funcionar a 5 voltios, a 6 voltios, con una pila de 9 voltios, a 12 voltios, a 15 voltios, todo eso. La corriente de descarga que maneja típica es de 200 miliamperios, o sea, 0.2 amperios. La potencia de disipación máxima es de 625 milivatios, o sea, 0.6 vatios, bajito, ¿cierto? La temperatura, el rango de temperatura de operación típica es de 0 a 70 grados centígrados. El rango de temperatura de almacenamiento es de menos 65 a 150 grados, o sea, cuando lo tiene en almacén, digámoslo así. Y la temperatura, por ejemplo, en el proceso de lo que llaman el lead temperature, que es la temperatura de soldadura, hasta 260 grados. Y aquí ya los valores típicos de operación, los voltajes, en polarización de 4.5 a 16 voltios, corriente de suministro va desde 3 a 6 miliamperios, bueno, los diferentes factores, las frecuencias, los voltajes, todos los factores que tienen que ver con las características de ese circuito integrado. Y el encapsulado, ¿cómo es físicamente? Profe, una pregunta. ¿Usted de pronto nos está mostrando algo? Ah, ¿usted no lo están viendo? No, señor. Estamos en una entonces, página... Perdón, entonces permítame, les vuelvo a compartir eso, perdón, qué pena, gracias por decírmelo. Entonces metámonos aquí a este circuito integrado, perdón, sí. Yo aquí abrí la otra página que es un archivo PDF de las características, que es lo que nosotros llamamos en el argot técnico el datasheet, sí, correcto. Entonces aquí abajo en la página, gracias, tenemos la configuración física del chip, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el chip físicamente como es. En la pata 1, ground, tierra. La tapa 2, trigger, disparo. En la pata 3, la salida. En la pata 4, el reset. En la pata 5, voltaje de control. En la tapa 6, tresol o umbral. En inglés, tresol es umbral. En la pata 7, discharge, donde se conecta el condensador. Y en la pata 8, BCC, o sea, donde yo meto el más 5, el más 9, el más 12 voltios, ¿sí? Bueno, otro tipo de encapsulado y, digamos, como el factor de forma, las dimensiones y de todo. Eso sería, entonces, típicamente, aquí les muestro el cuadro ese que les decía de todas las características técnicas,
de voltajes, corrientes, temperaturas, máximo voltaje de alimentación, las aplicaciones, las características, la descripción del circuito integrado, etcétera, ¿sí? Eso, entonces, ahí les dejo ese enlace por la web. Ahí les dejo ese enlace por la plataforma. Volvamos a la plataforma. Me equivoqué, perdón. Permítame. Por la plataforma, este enlace que se llama Guía Electrónica de Componentes en Línea. Entonces, eso sirve para, por ejemplo, en el proyecto, que ustedes van a usar un componente que no saben y aparece codificado, tiene su codificación, entonces ustedes van a ese enlace, que es el Guía Electrónica de Componentes en Línea, ponen el part number y le ponen la lupa y él les abre las características del componente que va en un archivo PDF, pinchan ahí donde diga PDF y ahí se les abre las características del componente o el circuito integrado que necesiten para saber o cómo se conecta o la descripción de los pines y las diferentes características de alimentación en parametrización eléctrica. Eso eran los que les quería mostrar en cuanto a toda esta parte, porque miren que ya nos vamos adentrando realmente en la materia para el taller 7. Quedamos solamente como en la antesala de lo que es el taller de localización de componentes. Por ejemplo, en un computador es muy sencillo, es que sigan los pasos. Y antes de eso, entonces, y antes de irnos al descanso, entonces les quiero mostrar el video que es, por ejemplo, lo encontré súper práctico, solución de fallas en una pantalla, o sea, en un monitor. Entonces yo voy a quitar el manos libres para que ustedes escuchen. Solución de fallas en pantallas de computadora. La pantalla o monitor te permite visualizar la información utilizada. Podrás elegir monitores de pantalla plana como de plasma, de cristal líquido, LCD o de diodo emisor de luz, LED. Cada tipo de monitor está sujeto a fallas que tendrás que arreglar en caso de ser posible, o de plano, tendrás que indicarle al usuario que necesitará reemplazarlo. El material y equipo que necesitarás es un monitor o pantalla con cable de alimentación y de video en perfectas condiciones operativas. Para dar solución a algunas fallas comunes en los monitores o pantallas de computadoras, lo primero que debes hacer es un diagnóstico o inspección para ver qué acciones deberás llevar a cabo una vez encontrado el tipo de falla. Para ello, te mencionamos los síntomas más comunes que encontrarás y lo que visualizarás. Sin señal de video y LED apagado. Significa que no hay imagen. El monitor no reacciona. Sin señal de video y LED encendido. No hay imagen o no existe brillo. Enfoque deficiente. La imagen aparece difusa, borrosa o falsa. Video inestable o tembloroso. Imagen ondulada o con un movimiento ligero. Color desaparecido o inundación de color. Toda la pantalla está púrpura, amarilla, roja, verde o azul. Problemas de brillo. Imagen demasiado oscura o demasiado brillante. Distorsión geométrica. El tamaño, la forma o el centrado de la pantalla no son correctos. Moiré. Líneas finas curvadas. La pantalla presenta líneas onduladas o elípticas en forma de vetas de madera. Problemas con la sincronización. La pantalla aparece distorsionada o rasgada. Problemas de ruido audible. Emite un zumbido o un chillido de alta frecuencia. Temas relacionados con la seguridad. Señales visibles de humo o de chispas. Problemas intermitentes. Averías del monitor encendido y apagado. Una vez que has diagnosticado el problema de falla, lo siguiente es hacer algunas pruebas y acciones para dar solución. A continuación te mencionamos cada una de ellas. Sin señal de video. Comprueba la integridad física de la conexión en ambos extremos del cable de video. Comprueba que el monitor y la computadora estén enchufados en una toma de corriente activa. Asegúrate que el botón de encendido está pulsado completamente. Y
aumenta los controles de brillo y de contraste. Verifica la función de autoprueba de tu monitor. Verifica si los pines del conector del cable de video se encuentran doblados o rotos. Reinicia la computadora y el monitor. Si aún no manda señal de video, comprueba que el problema no sea la tarjeta de video. Para ello, sustituye el monitor por uno en perfectas condiciones y verifica si recibe señal de video. De ser así, indícale al usuario que su monitor deberá ser sustituido. En caso contrario, cambia la tarjeta de video. Enfoque deficiente. Elimina cables de extensión de video en caso de existir. Reinicia el monitor y disminuye los controles de brillo y de contraste. Por último, reduce la resolución del video o aumenta el tamaño de letra. Video inestable o tembloroso. Para que dé solución a esta falla, reinicia el monitor. Comprueba los factores del entorno, tales como la luz cerca fluorescente o alguna otra potencia alta, enchufada en el mismo circuito de corriente alterna, como puede ser un horno de microondas. Cámbialo de sitio y pruébalo en otro tomacorriente y lejos de la potencia alta. Color desaparecido o inundación de color. Reinicia el monitor. Verifica la función de autoprueba del mismo. Verifica que no hay pines doblados ni rotos en el cable de señal de video. Si es así, sustitúyelo. Problemas de brillo. Reinicia el monitor. Ajusta los controles de brillo y contraste. Distorsión geométrica. Reinicia el monitor. Asegúrate que está en el modo de video adecuado y ajusta el control geométrico apropiado. Moiré. Líneas finas curvadas. Asegúrate que el monitor está en el modo de video adecuado. Ajusta primero el tamaño y después los controles de moiré, horizontal y vertical. Problemas con la sincronización. Reinicia el monitor. Ejecuta la función de autoprueba. Comprueba si los pines del conector del cable de video están doblados o rotos y sustituye el cable. Reinicia en modo a prueba de fallas. Problemas de ruido audible. Asegúrate que el monitor está en el modo de video adecuado. Recoloca el monitor. Recuerda que un ligero zumbido al encenderlo o desmagnetizarlo es normal. Si el problema persiste, puede ser que la fuente reguladora de voltaje esté fallando. Si es así, trata de reparar la fuente o sustituye el monitor antes de que deje de recibir señal de video. Problemas de humo o cortocircuito. Desconecta el monitor de la toma corriente y desármalo para verificar la tarjeta electrónica. Si presenta algún componente dañado o quemado, en caso de ser un capacitor o transformador, sustitúyelo por otro igual e indícale al usuario. Problemas intermitentes. Asegúrate de que el monitor está en el modo de video adecuado. Reinícialo y verifica la función de autoprueba del mismo. Si todos los procedimientos anteriores no solucionan la falla, debes proceder a un examen más exhaustivo de componentes, como la medición de voltajes. Otra opción es medir cada uno de los voltajes de salida para determinar si existe alguna anomalía y de esta manera rastrear el componente que esté causando la diferencia de voltaje. Si ésta existe, se tiene que seguir la línea de la cual proviene y medir cada componente para determinar cuál está dañado y realizar su reemplazo. Para ello, necesitarás abrir el monitor y seguir algunas recomendaciones de seguridad. Desconecta el monitor de la corriente alterna para evitar el riesgo de electrocución. Bueno, ahí yo he interrumpido el video, pero como pueden ver es bastante ilustrativo, bastante didáctico y bastante útil para ustedes y para su vida diaria y su vida práctica desde el punto de vista de como empleados o como futuros ingenieros de sistemas para localizar y manejar las fallas que nos aquejan demasiado en el caso de los microcomputadores o los equipos de cómputo por problemas de manejo de video. Entonces, pues ahí queda montado en la plataforma ese video que es bastante útil, como les repito, y sería como la antesala para irnos ya al descanso. Llegan al taller
Yo aspiro a estar de regreso más o menos máximo en unos 10 minutos. Cerraría la cámara y el micrófono, volvería más o menos sobre las 8:10 y entonces empezaremos el taller y más o menos sobre las 8:20 más o menos, que yo creo ese taller ustedes lo pueden hacer inclusive a nivel individual muy rápido para hacer una prueba del test. Es un test, es como una especie de test de localización de componentes en un computador y terminado eso hacemos la inducción para el quiz. Es muy importante lo que les voy a decir, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de las magnitudes, los múltiplos y los submúltiplos. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, nos hablamos más o menos en 10 minutos. Les agradezco por su atención. En 10 minutos nos volvemos a comunicar. Gracias.
Buenas, señores, estoy de vuelta. Señores y chicas, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Perfecto, gracias. Ok, entonces, por favor, entremos al taller. Si tienen alguna dificultad de entrar a la página, me dicen. Yo los induciría para que corrijan el problema de ingreso. Y manos a la obra entonces con ese taller. Es muy rápido, lo pueden hacer en 5 minutos, lo pueden hacer. Y todos lo pueden practicar. O sea, si tienen un equipo de cómputo ahí o un enlace para entrar por la web, lo pueden hacer fácilmente. Entonces sigan las instrucciones, manos a la obra. Profe, yo me enredé, yo ya lo estaba mirando, pero es que yo veo ahí muchos links. ¿Cuál sería el link? Ya le digo de la plataforma cómo lo hace. Permítame un momentico. Yo me meto ahí. En la tutoría 6. Permítame un instante. Es donde dice taller localización componente, ¿cierto? Hay para descargar un archivo TXT y dentro de ese archivo salen un montón de links. Exacto, entonces de ese archivo, ya le digo, entonces de ese archivo, ustedes, permítame un momentico, ya le digo cómo lo hace. Que llama ayudas electrónicas, ¿cierto? Sí, ese, profe. Ah, en donde dice... ya le digo, permítame un instante. Permítame, yo lo pruebo y ya le digo cuál es. Creo que es el primer enlace, si mal no recuerdo. Creo que se llama EducaPlay, si mal no estoy. De memoria como que recuerdo que es ese momentico. A ver si me deja ingresar. Sí, es el primero que dice EducaPlay. EducaPlay. Es el ítem 1, Motherboard, componentes, placa base interactivo. Ese es el que deben hacer. Entonces, cuando abran ese archivo, deben abrir ese que dice componentes, placa base interactivo. https://es.educaplay.com/recursos educativos. Ese es el link que deben abrir. ¿Listo? ¿Me copiaron? Profe, yo veía ahí ese link y me sale como una pantallita verde que dice comenzar. ¿Sería ahí? Exacto, es ahí, exactamente, donde dice comenzar. Exactamente, sí, señora. Esa es la práctica, el taller que deben hacer hoy. Eso es todo. Profe, y después de hacerlo, le tomamos pantallazo y lo enviamos. Exactamente, sí, señor. Le toman un pantallazo y me lo suben ahí a la plataforma. Listo. Eso es todo. Eso es como para... Pero solo hay que... ¿Cómo? Pero solo entonces hay que hacer... Solo hay que hacer ese. Solamente hay que hacer eso. Eso es todo. Listo. Muy sencillo, la verdad. Eso es como una especie de entrenamiento para la localización de las partes de un computador desde el punto de vista de los componentes electrónicos. Eso es todo. ¿Y en qué consiste el taller? Volvámonos como ya a las preguntas como tal. El taller dice lo siguiente. Identificar los siguientes elementos dentro de la placa de circuito impreso y decir su función, o sea, dentro de la placa madre. Decir su función, o sea, no solamente sacarle el pantallazo, sino decir, primero, chipset norte, ¿cuál es su función? Chipset sur, ¿cuál es su función? El IDE, el SATA slots, el PCI slots,
la memoria slots, pila, PCI Express, 4 pines ATX. O sea, no solamente coger el pantallazo y decir, sino la función de cada uno de ellos. Así sean un rengloncito, decirlo. Eso es todo. Basarse en el documento anexo para realizar la actividad. Eso es todo. Yo estoy casi seguro que más de uno de ustedes ya lo ha hecho. Entonces, sacarle el pantallazo y explicar ahí al final, decir, el primer ítem que decía la gráfica es tal cosa y sirve para tal cosa. No necesita extenderse, sino eso es tal cosa y sirve para tal cosa. Y ya, y así sucesivamente. El 2, el 3, el 4, el 5, todos. Como ya prácticamente terminamos la parte básica de toda la inducción y demás, voy a cerrar la grabación.